Gracias al Señor. Hoy en la mañana le decía a los hermanos, ¿cuántos pueden decir, habla que tu siervo oye? ¿Cuántos de ustedes pueden decir al Señor, habla que tu pueblo oye, tu hijo oye? Dilo, con tus palabras, habla que tu siervo oye. Amén. Creo que hoy hay una palabra de Dios y ya poco rato ya estamos llegando al mediodía y es hora de comer. ¿A quién le gustan los platos livianos y los platos fuertes? A ver, ¿platos fuertes? Algunos livianos. Pero ¿saben qué? Para tener una vida bien nutritiva necesitamos platos fuertes. Y creo que en esta mañana será un plato fuerte. Lamento porque los que les gusta liviano, ¿saben qué? En esta mañana unos cuantos salieron así, doblados. Como decimos los uruguayos, nos dio una patadita en el estómago. Miren, si se quejaron los de la mañana, ¿qué dejó para mí que estuve toda la semana trabajando en este tema? Dios dándome una tras de otra, porque esta palabra, así como es para ustedes, es para mí también. Sé que será palabra quizás fuerte para alguno, sé que Dios quiere hablarle, pero quiero comenzar como dije al comienzo, a las 9. Cada uno de nosotros, mis hermanos, es siervo de Dios. No porque no estés detrás de este altar, no seas un siervo de Dios, todos somos siervos de Dios. Porque donde quiera que vayamos, si creemos en Dios, desde el momento que le aceptamos, ya pasamos a ser hijos de Dios, pero también siervos de Dios. Cuando predicamos, hablamos del Evangelio y compartimos con otro el poder de Dios, estamos sirviendo a Dios. Donde quiera que tú te mueves, en tu trabajo, en tu hogar, en tu oficina, donde sea, estás siendo siervo de Dios. Siervo de Dios no es solamente trabajo dentro de la iglesia, es en todas partes, 24 horas somos siervos de Dios. Teniendo en claro eso, mis hermanos, seguiré adelante. Todos somos siervos de Dios. La palabra que el Señor me traía en este tiempo para ministrar, primeramente me ministró a mí, como les decía, y ahora también sé que lo hará con ustedes, habla de la honrar a Dios o deshonrar a Dios. La palabra principal va a girar en la honra, y ahora vamos a entender lo que es la honra. Pero también Dios va a hablarnos de diferentes cosas, lo que es servir a Dios con honra y lo que es servir a Dios en deshonra. Lo que es cuando muchas veces se nos convierte lo que es sagrado en cosa común, vil y aún menospreciado. Y creo que esta palabra menospreciado va a girar mucho en esta palabra también en esta mañana. Y lo vamos a entender, mis hermanos. Dios quiere hablarnos porque Dios quiere el bien para sus hijos. La palabra de Dios nos enseña que Dios honra a quienes lo honra y desprecia a aquellos que lo desprecian. ¿Es así? Dios honra a los que lo honran. En el diccionario la palabra honra en hebreo dice que es el verbo kabod, que significa honor, honra, gloria, gran cantidad, multitud, tener peso, riqueza, reputación, esplendor. Eso es lo que significa el verbo justamente en hebreo, kabod. Pero en griego, la palabra honra se le llama así, timao, que significa tener una actitud de honra hacia alguien, tenerle una gran estima, considerar algo como precioso, apreciado, con gran valor. Entonces podríamos decir en base a esta definición que honrar es valorar, estimar, considerar como preciado algo, digno a algo o a alguien. Cuando honramos a Dios le estamos diciendo que Él es digno, que Él es apreciado, que es algo especial, digno de adoración, digno de que yo haga lo que es correcto porque le estoy honrando. En cambio, la deshonra es totalmente lo contrario. Es la que se le quita o se le niega el honor a algo o a alguien menospreciándolo. No tener en cuenta, no sé si usted alguna vez se sintió un poco menospreciado. ¿Sabe cuántas veces nos sentimos menospreciados? Eso es no valorarnos, no tomarnos en cuenta, no sentir el honor que cada uno merece, porque así como honramos a Dios, también dice la Biblia que cada uno tiene su grado de honra, pero muchas veces también somos menospreciados, deshonrados. Cuando decimos honrar a Dios es valorarlo, estimar a Dios por lo que Él es, por lo valioso que es para nuestras vidas. Y la honra, mis hermanos, tiene mucho que ver con el respeto y el temor a Dios. Respeto y temor a Dios. Cuando tenemos esas dos cosas grandes y poderosas, entonces estamos honrando a Dios.
En la Biblia, en Isaías 29:13, dice algo también fuerte para nosotros, para todos los hijos de Dios. Y dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor, escuche bien lo que dice, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que le ha sido enseñado. Muchos adoran a Dios, exaltan a Dios, pero el temor que está en él, el supuesto temor, es un temor que ha sido enseñado, ha sido por conocimiento, que ha sido porque alguien le transmitió un temor, pero no el temor de vivencia, no el temor realmente de tener una experiencia personal con Dios. Tenemos un temor que, ojo, que no hacerlo malo, no peques, no hagas nada indebido, porque mira que Dios se enoja. Eso es lo que nos dicen muchas veces. Es algo enseñado, pero cuando tenemos verdaderamente un temor de Dios es porque le conocemos, es porque hemos tenido una experiencia y sabemos quién es Dios, le valoramos y le exaltamos. Eso es tener temor de Dios. Ahora, una pregunta que puede surgir en esta mañana, ¿se puede servir a Dios sin conocerle, sin honrarle? Si yo le he preguntado a ustedes, ¿se puede servir a Dios de esa forma? No se debe, pero muchas veces se hace. No se debe servir a Dios sin conocerle, pero muchas veces se hace. Quiero que vayan conmigo y este será la palabra central para esta mañana, que vayan conmigo al libro de 1 Samuel 2, 12 hasta el versículo 36, estaremos leyendo. Es una lectura de unos cuantos versículos, pero que nos enseñarán con vivos ejemplos de lo que es honrar y deshonrar a Dios, de lo que es correcto y lo que no es correcto, de lo que pasa y lo que no pasa, aún dentro de la casa de Dios. Les decía, este plato es fuerte, prepárense mis hermanos. De todas formas, compré comida para todos. Medicina ahí al fondo. Dios quiere hablarnos en esta mañana. Dice la Escritura en 1 Samuel, capítulo 2, versículo 12, dice, y los hijos de Eli eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, o en el caldero, o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todos los israelitas que venían a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote, y decía el que sacrificaba, da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía, queme la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía, no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. El verso 17 dice, y era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino. Verso 22. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo esto que el pueblo... Y les digo esto, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama lo que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no le oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo ciertamente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón? Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándolos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel.
Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora, ha dicho Jehová, nunca yo tal cosa haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Y he aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel. Y en ningún tiempo habrá ancianos en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos en tu casa morirán en edad viril. Y será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Finés. Ambos morirán en un día. Y yo me suscitaré, levantaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Y yo edificaré casa firme y andará delante de mí ungido todos los días. Y el que hubiere quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciendo: te ruego que me agregues a algunos de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. Palabra fuerte. Lástima que no sé si la proyectaron, pero una palabra fuerte que vamos a tener en cuenta ahora. Y vamos a ver lo que ha sucedido con un pueblo especial, una familia especial consagrada para Dios. Déjenme situarlo un poquito en quién eran estos personajes. Tenemos al sacerdote Elí, que era el anteúltimo juez de Israel, un sacerdote, aquel que guiaba a la casa de Dios, pero no solamente guiaba, sino que también dirigía a toda una nación. En estos tiempos que existían los jueces, dice que no había rey sobre Israel y la gente hacía lo que bien le parecía, muy similar a lo que pasa hoy en día, aunque hay gente que gobierna, pero están pasando cosas fuertes. Pero dice que todo el mundo hacía lo que bien le parecía, por lo tanto Dios levantaba a alguien, a un caudillo, levantaba a una persona de Dios que guiara al pueblo. Pero dice que ahí justamente era Elí. Vivía en Silo, que era el mismo lugar donde se estableció justamente la adoración a Dios. El santuario de Dios estaba en Silo. Dice que este hombre era el sacerdote principal y tenía sus hijos, lo nombraba recién. Estos dos hijos que fueron algo un poquito fatal, y ahora lo vamos a ver. Dice que ellos eran del linaje de Leví. Era Elí el predecesor y mentor de quien vendría después de él, que es el profeta Samuel. Para que lo ubique usted mejor, recuerda ese pasaje donde una mujer estéril oró en presencia de Dios en el santuario, y el sacerdote de aquel lugar, que era justamente Elí, la confundió con borrachera. Lo que ella expresaba a la hora de orar, como movía su boca, él confundió y creyó que ella estaba borracha. Un hombre que todavía, siendo un hijo de Dios, un sacerdote de Dios, no tenía mucha comunión con Dios, al no discernir que esta mujer estaba orando y clamando por un hijo, y ese hijo que estaba clamando sería el propio Samuel, a quien Elí prepararía y criaría en el santuario para ser el gran profeta de Dios. Ahora capaz que ubica mejor quién es este sacerdote. Este sacerdote fue un líder. Les decía que por 40 años dirigió una nación, guiándolos, pero fue un muy mal y pésimo padre. ¿Conoce algún buen líder que es buen líder pero mal padre? Quizás sí, quizás no. Hay gente que es buena en lo que hace, pero en su casa no tiene dominio, en su casa no tiene potestad, no tiene autoridad. Para muchos es una persona impecable, pero en casa las cosas no son iguales. En el capítulo 12, versículo 12, donde comenzamos a leer, habla de que estos hombres, los hijos de Elí, sacerdotes, atienda bien, eran sacerdotes de la casa de Dios, eran hombres impíos, dice la Reina Valera, hombres impíos y que no conocían a Dios. Aquí da dos detalles, pero me encanta lo que dice la Biblia, la traducción, la NBI, dice: eran unos hombres sinvergüenzas que no tenían respeto al Señor ni a sus labores sacerdotales. Sinvergüenzas. ¿Cuántos sinvergüenzas hay que hablan de Dios? ¿Cuántos sinvergüenzas hay que predican el Evangelio y hacen cualquier cosa por ahí? ¿Cuántos hay que se han levantado en este tiempo que realmente no respetan y sobre todas las cosas no conocían a Dios? Porque estos hombres
solamente hablaban de lo que habían sido instruidos, pero no conocían a Dios de verdad, no habían tenido un encuentro personal con Dios, pero sobre todas las cosas despreciaban la casa de Dios, humillaban la casa de Dios, se burlaban de lo que era santo, se olvidaban de la ley de Dios. Y desgraciadamente podemos preguntarnos, ¿se puede servir a Dios sin conocerle? ¿Saben que muchas veces nosotros pasamos años dentro de la iglesia? Quizás desde chicos nos congregamos y todavía no conocemos a Dios. Decimos conocerlo por lo que hemos aprendido, pero no lo conocemos cara a cara, no hemos tenido una comunión con Él. Ojalá sea el nuestro deseo, mis hermanos, de conocerle a Dios realmente cara a cara, no por lo que te han enseñado. Estos sacerdotes recibieron instrucción de su padre, del linaje que venían, pero realmente no conocían a Dios, por algo hacían lo que hacían cualquier tipo de zafarrancho, como decimos nosotros. Pero ¿es posible servir a Dios sin conocerle? Es posible. Hablaba esta mañana y le decía, tenemos el ejemplo con Jesús. Jesús estuvo aquí en la tierra 3 años de ministerio con discípulos a su lado que supuestamente le conocían, dormían al lado de él, se recostaban al lado de él, pero no le conocían, porque a la hora que Jesús viene resucitado, se le presenta, ellos no lo conocen. ¿Eso qué significa? Que conocían de Dios, estaban en la casa de Dios, estaban con Jesús, veían los milagros, los prodigios, pero todavía no le conocían. Puede pasar, mis hermanos, que muchos de nosotros todavía no hayan tenido una experiencia personal con Dios en su vida. El hecho que vengas a la iglesia no te hace conocer a Dios. Debemos de tener, y ahí tenemos nosotros, como padres, la obligación de no solamente instruir a nuestros hijos, sino también de procurar que ellos tengan una viva experiencia personal. Les decía al comienzo, necesitamos tener una experiencia personal, sacando el que tenemos al lado. Tenemos que dejar que nuestros hijos conozcan más de Dios. Tenemos que dejar que nuestros hijos vayan a encuentros, que vayan a retiros, que vayan a campamentos, que puedan ir ellos y experimentar algo. Tenés que hacer un esfuerzo para que ellos puedan, porque no basta solamente con lo que tú le instruís, no basta solamente con lo que vos puedas impartirles. Necesitan tener algo especial con Dios. Muchos nacemos en cuna cristiana, pero no conocemos al Señor. El temor y el respeto a Dios, mis hermanos, no se transmite por herencia. No podemos transmitir un respeto, sino que lo único que puede pasar es que sea por experiencia y por vivencia personal. No podemos decirle, tenés que tener respeto, sino que tiene que saber quién es Dios y tener una viva experiencia con Él. Cuando se deja la honra de valorar a Dios, de valorar lo que es santo, llega lo que es el menosprecio. Menospreciar lo que es santo. Y déjenme contarle un poquito lo que ya leímos aquí de estos sacerdotes. Hijos de Elí, sumo sacerdote, sacerdote principal, estos deberían de guiar y ser ejemplo del pueblo, y lo primero que hacían era pecar, hacer lo peor lo hacían ellos. Dice que cuando venía la gente a Silo, el lugar donde estaba la presencia de Dios, adorar a Dios, sacrificar animales y presentar su ofrenda a Dios, ellos hacían algo, tenían unos sirvientes, unos sabuesos, decía yo en la mañana, de esos que tienen un buen olfato, a la hora de la comida aparecen. Como sus hijos a la hora de la comida aparecen, están todo el día afuera, pero cuando llega, se siente el olor a milanesas, enseguida aparecen. Así pasa también con esta gente. Dice que a la hora de presentar el sacrificio venían sus sirvientes con un tenedor, un garfio, y venían y metían eso dentro de las ollas de aquellos que estaban presentando el sacrificio. Y dice que metían y querían sacar todo lo que saldría ahí. Cuando cometían un gran pecado, dice la Biblia, y lo dice en las leyes de Moisés, que lo que le correspondía al sacerdote, aquel que ministraba en la casa de Dios, era una parte de lo sacrificado, no era todo, no era cualquier cosa, no era lo que se le antojara, sino que dice que era la parte del pecho y la parte derecha del costillar, era lo único. Pero ellos querían venir y tomar todo. Esto habla del abuso. Cuando se empieza a menospreciar lo que es santo, empieza el abuso, de tomar más de lo que nos corresponde, de hacer lo que no nos corresponde. Así que la gente le decía, acostumbrados, porque era algo costumbre, ellos decían, bueno, está bien, querés llevarte todo, lleva todo, pero deja que por lo menos se cosa y que la grasa caiga en el altar, porque de eso se trataba, que el animal tenía que soltar su grasa, que era como olor fragante para Dios. Pero ellos ni siquiera eso les importaba, les decían, no, yo lo voy a sacar antes, no quiero carne cocida, quiero carne cruda, la quiero llevar, lo mejor para los sacerdotes. No respetaban ni siquiera lo que era
sagrado para Dios. Las ofrendas, los sacrificios que la gente hacía. Y eso hacía, mis hermanos, que muchos de los adoradores, muchos de los que viajaban tantos kilómetros para adorar a Dios, no quisieran ir. Porque sabían lo que los sacerdotes iban a hacer, de tomar más de lo que le corresponde. Y ellos dirán, ¿para qué venimos a este lugar? ¿Para que vengan y hagan lo que quieran? ¿Saben que muchas veces nosotros también somos así? A veces nuestras actitudes, nuestra conducta hace que otros se debiliten en la fe y somos culpables. No solamente pecamos nosotros, sino que hacemos pecar a otros también. ¿Cuántas veces nosotros, a veces por nuestro carácter, nuestra forma de ser, y porque yo soy así y yo hablo de esa forma, muchos se ofenden y terminan yéndose y no congregándose, no voy más? A veces dicen, el pastor me habló mal, el líder me habló mal, me dijeron tal o cual cosa, y se terminan yendo. Nosotros como líderes, nosotros como siervos de Dios, tenemos que tener mucho cuidado. Cuando hay que hablar fuerte, pero nunca olvidar el amor. Ante todas las cosas, el amor. Esta gente, haciendo lo que ellos se les placía, hacían que la gente no quisiera ir a adorar. Y era tremendamente grave lo que estaban haciendo. Y Dios se estaba enojando de tal forma que ya no soportaba más lo que ocurría y quiso poner límite. Se ha perdido el respeto, mis hermanos, en el día de hoy a la casa de Dios. Y esta mañana decía que hay veces que se torna todo tan común. Y creo que recuerdo una prédica que la hermana Lorena una vez trajo que hablaba justamente de eso, cuando se nos vuelve todo tan común que ya no apreciamos las cosas de Dios. Y es tal cual, nos congregamos, venimos, pero abusamos de lo que ha sido consagrado. Esta mañana le decía, cada cosa que está aquí dentro de la iglesia ha sido consagrada para Dios. ¿Qué es consagrar? Consagrar es separar para el servicio de Dios determinada cosa. ¿Saben que esta copa ha sido consagrada para Dios? Porque está aquí para el servicio de la obra de Dios. La mesa, los instrumentos, y a veces le tomamos tan poco valor a las cosas que hay acá que las maltratamos. O ahí, en tu asiento, hay gente que pellizca, y ya de paso le paso el reclame, algunos pellizcan hasta las sillas, se olvidan que ha sido consagrado para Dios. En los baños, contaba esta mañana también, que hemos tenido que poner, es increíble, carteles que digan, este lugar también es casa de Dios, respetémoslo, mantén el orden y la limpieza. Lo sé de memoria porque lo creé yo. Hermano, la gente no valora ni siquiera lo consagrado para Dios. Lo que está afuera, aún en la vereda, ha sido consagrado para Dios. Ha sido separado para Dios. Hay gente que va al baño y quiere los papeles como si estuvieran en la cancha de fútbol. No respetan, ensucian todo y no recuerdan que ha sido consagrado para Dios. Cada cosa ha sido consagrada para Dios. Y menospreciamos y desvaloramos lo que Dios ha llamado santo. Y Dios se enoja, mis hermanos. Dios se enoja, Dios no le gusta. Estos hombres, mis hermanos, hacían aún mayores cosas peores, lo leíamos recién. Dice que estos hombres, siendo aún sacerdotes que ministran en la casa de Dios, se acostaban con las mujeres que estaban en la puerta de la iglesia, del templo. Dice que fornicaban con ellas. Ya no había respeto, ya no había más nada tan malo para hacer porque estaba todo hecho. Dice, todavía hacían pecar a ellas. Todavía buscaban hacer caer a otros. Pecaban ellos, hacían pecar a su padre, que de cierta forma se mantenía fiel a Dios, pero bueno, había parte que él estaba errando, como corregir a sus hijos. Pero también hacían pecar a otros. Dice que seducían, otra versión de la Biblia dice que seducían a las mujeres. Hermano, se ha perdido todo respeto a la casa de Dios en este caso. Y en el día de hoy hay gente que es así, no digo esta iglesia, pero ¿cuántos hay que predican el evangelio? Y esto tengo que tener mucho cuidado porque yo estoy hablando hoy, pero también tengo que ser fuerte en esas cosas, de no pecar y ofender a Dios. No podemos hacer lo que es incorrecto. Así que estos hombres aún se acostaban con esas mujeres. Y hay gente tan caradura, hay cristianos tan caraduras, que sabiendo que hacen cualquier desastre por ahí, sabiendo que están fornicando, y todos entendemos lo que es la palabra eso, fornicación, que es tener relaciones sexuales antes del matrimonio, aún así vienen a la iglesia, levantan sus manos, adoran, sirven como si nada hubiera pasado. ¿Eso no es tener temor de Dios? ¿Eso no es burlarse de Dios? ¿Eso no es tener conciencia de que lo que estás haciendo está mal? Yo les dije que iba a ser palabra dura. Realmente es así, mis hermanos. Y en eso caemos todos. Tenemos que tener mucho cuidado de no hacer lo que es incorrecto.
No podemos venir y decir que honramos a Dios, que le valoramos, que le estimamos, que lo tomamos como digno cuando hacemos lo que queremos. Deberíamos ser conscientes de decir, bueno, me equivoqué, yo sé que pido perdón y Dios me perdona, por lo tanto, esta vez no voy a servir. Me voy a mantener ahí hasta restablecerme y ahí sí, presentarme delante de la presencia de Dios y hacer lo que es correcto. Pero a veces no tenemos conciencia y estos hombres no tenían conciencia, no tenían respeto, no tenían temor de Dios y seguían ministrando y adoraban y exaltaban a Dios mientras hacían cualquier cosa por ahí. El pecado, mis hermanos, es cosa seria. Con Dios no se puede jugar. Tarde o temprano Dios tomará cuentas. Hay muchos líderes que dicen conocer de Dios. Hay mucha gente que sirve a Dios y dice conocerle, pero realmente no lo conoce porque si no, no haría eso. En el verso 17 dice que era muy grande el pecado que estos jóvenes hacían cuando deberían ser ejemplos. Y Dios empezó a tomar cuentas en el asunto. Todo pecado, mis hermanos, llega un momento en que Dios no lo soporta más. Recuerda que el pecado es lo que te separa con Dios. Donde hay pecado, Dios no puede estar. Porque la presencia de Dios no puede estar donde hay pecado. Por lo tanto, llega un momento que Dios dice, basta, me cansé. Y así pasó en la vida de estos hombres. En el verso 18, pero dice algo, el escritor de este pasaje dice y nos hace llevar a otro contraste. Y dice, pero Samuel, aunque Samuel era solo un niño, servía en la casa de Dios. Y esto me hace pensar en una cosa, que Samuel estando en el templo, viendo las maquinaciones que hacían estos supuestos sacerdotes, él dijo, yo me mantengo en el costadito. Yo voy a mantenerme fiel, yo voy a servir a Dios, yo voy a hacer lo que es correcto. Él servía a Dios en el templo y no se dejaba influenciar, no se dejaba contagiar de lo que otros hacían. No quiso ser igual. Eso es marcar la diferencia. Marcar la diferencia es decir, si otros pecan, si otros lo hacen, yo no haré lo mismo. Si se ha vuelto natural el pecado, si se ha hecho algo común, el no tomar en cuenta y no valorar las cosas de Dios, yo no voy a hacer lo mismo. Debemos de marcar la diferencia y decir, bueno, ellos no adoran, ellos no hacen lo correcto, yo me separo. Esta gente no me sirve, me voy a separar y me voy a hacer lo que me corresponde, adorar a Dios y Dios tomará cuenta con ellos y no conmigo. Esa debe ser nuestra actitud. Él fue un verdadero adorador, él fue alguien que tomó en cuenta y supo quién era Dios y se mantuvo al margen. Ahora, la pregunta que me puedo hacer en esta mañana es, ¿el pecado que otros hacen, aún dentro de la casa de Dios, se te ha pegado? ¿Lo que otros hacen, que dicen ser lo correcto, o parece lo correcto, se te ha pegado a vos? ¿Repites los mismos patrones que otros o te mantienes al margen? Los versos 22 al 25 en adelante habla y dice que, pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con Israel. Dice que él era muy viejo, ya como que no tenía mucha fuerza, ya 40 años había ya guiado una nación, pero dice, ahora ya estoy viejo, estoy sin fuerza, mis hijos tomen el mando. Y así fue que pasó lo que pasó, ellos estaban al mando, ya no tenía fuerzas. Aquí denota un gran problema, y aquí es donde pecó el sacerdote Elí, era porque tenía una debilidad muy grande, y la debilidad eran sus hijos. No sé cuántos padres habrán acá que su debilidad son los hijos. Y en cierta forma, humanamente, está bien, porque amamos a nuestros hijos. Pero aún nuestros hijos, aún nuestros cónyuges, no puede ser superior a Dios. Primeramente Dios y después lo demás, la familia, el trabajo, el servicio, todo lo demás. Pero tenemos que darle el lugar que Dios le corresponde. Este hombre tenía la debilidad, prefirió estar bien con sus hijos, pero estar mal con Dios. No tomó en cuenta a Dios, eso es menospreciar a Dios. Sus hijos hacían lo que querían y él no actuaba. ¿Cuántos padres hay que sus hijos hacen cualquier zafarrancho y no actúan, no ponen disciplina? Hoy puedo hablar con propiedad, hoy tengo hijos y tengo una responsabilidad muy grande y sé que hay muchos que me señalan y están buscando, como yo soy un poco duro en esa área, están buscando que yo le erre en algo. Pero sé que tengo que cuidarme, quiero transmitirle a mis hijos algo. Quiero transmitirle lo mejor y quiero ponerle límites. A tu hijo no puedes pasarle la mano por la espalda. Tenés que, hay un momento que corregirlo. Es necesario corregir. Y la Biblia nos enseña varias cosas con respecto a eso. Hay que poner límites. Proverbios 22:6. No sé si tenemos por ahí
la proyección, Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Instruye al niño de pequeño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Esto qué dice instruir? Instruir no es solamente enseñar, sino también corregir. La corrección está muy ligada a la instrucción. No podemos solamente enseñarles como hizo Elí, le enseñó la palabra de Dios, las leyes de Dios, pero no los corrigió. Ese es el gran pecado y es la gran cosa que a veces los padres cometemos, el gran error que los padres cometemos, no instruir y no corregir. Proverbios 29:15 dice, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre y también a su padre. Es necesario la corrección, debemos poner límites. Si ves que tus hijos están haciendo algo mal, corrige. Pon disciplina, toma autoridad, la autoridad que Dios te ha dado. Tenemos una responsabilidad muy grande como padres, como familia, de instruir, de guiar, de aconsejar y también disciplinar cuando fuere necesario. Pasa aún en el liderazgo. Elí no tomó la autoridad para corregir, perdió la influencia espiritual por no hacerlo. Nosotros al no corregir, al no disciplinar, perdemos también la influencia espiritual. Después nuestros hijos se alejan, después se van al mundo, después tienen otras amistades porque no hemos ejercido lo que es correcto. No estoy hablando de golpes, mis hermanos, no estoy hablando de tomar literalmente la vara, sino poner disciplina cuando así lo merece. El verso 23, él le dice a sus hijos, ¿por qué hacéis estas cosas? Mi chiquito, faltó que le dijera, ¿por qué hacéis estas cosas, pequeñitos? Fue de muy mano blanda, fue algo que realmente lo tomó a algo muy liviano. Y es más, lo decía la palabra, lo que leíamos recién, dice, he oído lo que el pueblo dice de ustedes. O sea, que él plantea una preocupación al que dirán. ¿Qué dirán de mí, que soy su padre? Cuando un niño se porta mal, ya saben cómo son los padres, ¿no? Quieren ver como un padre, miran a sus hijos. Sé que eso me corresponde a mí también, así que tendré que cuidarme el doble. Pero realmente, mis hermanos, está eso, de que este hombre entró en la preocupación del qué dirán. No lo que dirá Dios, no lo que dirá aquel que lo había puesto en ese lugar, que era el Dios Todopoderoso, sino que se preocupó más por lo que podían decir de él con respecto a la conducta de sus hijos. ¿Habrá algo que a ti te preocupe? ¿Habrá algo que dirás, ojo, la gente está hablando de nosotros? ¿Te vas a cuidar más del que dirá la gente, simples hombres carnales que muchas veces también pecan? ¿O te vas a preocupar más de lo que Dios piensa de ti y ve de ti? El profeta Elías había sido elegido por Dios. Había sido elegido de una forma especial para gobernar una nación, pero no supo gobernar su casa. El verso 25 dice, pero ellos no oyeron la voz de su padre. Él intentó corregirlos, pero dice que ellos no escucharon a sus padres. ¿Cuántos hijos hay que no escuchan a sus padres? El consejo del padre. Estos hombres no tomaron en cuenta lo que estaban haciendo y no le hicieron caso. Ahora, dice también y cuenta también toda esta historia que Elí les dijo eso, pero los dejó pasar. Les recriminó un momento, pero dejó que siguiera sucediendo. Ellos no hicieron caso, por lo tanto, él no tomó la autoridad y dejó que siguiera pasando. ¿Eso saben qué le hizo a él mismo? Lo hizo cómplice de sus propios hijos. Ahora, cuando tú ves el pecado de alguien y no hablas, cuando ves que alguien está haciendo algo incorrecto y lo ocultas y no haces nada para que eso se corte, te haces cómplice. Te haces cómplice del pecado de otro. Aunque tú no lo cometiste, fuiste parte de eso por ocultarlo. Elí, este sacerdote, fue cómplice por bancar y por no poner límites y cortar con el pecado de estos hombres. No ejerció la autoridad que debería tener. El verso 26 dice, pero que en cambio, y vuelve a sobresaltar la conducta de Samuel. Dice, el joven Samuel crecía en estatura, en favor de Dios y en de los hombres. Mientras aquellos cometiendo pecados se mantenían ahí o se reducían. Dice que Samuel iba creciendo, era joven por supuesto, pero también crecían en favor de Dios. ¿Saben que el pecado te limita? ¿Saben que la gente que comete pecado continuamente la ves cada vez más vieja, más demacrada, cada vez los ves peor?
porque el pecado produce eso, produce muerte. En cambio, este hombre, Samuel, este joven que estaba así queriendo marcar la diferencia, lo que hizo fue él tener favor, iba cobrando favor en Dios y en los hombres. Después a él lo van a respetar más que al propio Elí, porque Dios va a levantar un verdadero sacerdote, un verdadero profeta llamado Samuel. En el verso 27, lo que estuvimos leyendo, viene el juicio de Dios. ¿Saben que cuando Dios se cansa del pecado, siempre nos advierte? ¿No será esta una mañana de advertencias de Dios? ¿No será una mañana donde Dios quiere hablarte y advertirte? Dice que le envió un varón, lo estuvimos leyendo recién, un varón, que la Biblia no dice quién era, no dice si era un profeta o no un profeta, vino alguien que le dijo y le recordó quién era. Vino un varón de Dios a hablarle, a advertirle, y lo primero que hace es recordarle su descendencia. Le dice, yo te escogí de la familia de Aarón hacia adelante, era una familia santa, dedicada a la adoración, al sacrificio. Dice, yo te escogí, y así mismo Dios te dice a ti en esta mañana, yo te escogí para mi servicio, en lo que sea. Quizás no estás en el sacerdocio, quizás no estás aquí adelante, pero Dios te escogió, y te escogió para algo. Dice que desde el vientre de nuestra madre el Señor nos escogió. No naciste por nacer, naciste con un plan y un propósito. Dice, yo te escogí, Dios te recuerda hoy que Él te escogió también. Y le recuerda el privilegio que Dios le había dado para lo que le había encomendado, que era el privilegio de servir a Dios, el privilegio de honrar a Dios. Le recuerda, ha sido reservado, separado para honrar a Dios. Le recuerda, Dios te recuerda esta mañana a ti también que has sido separado y reservado para algo especial. Quizás todavía no lo has visto, quizás ni te imaginas qué Dios hará contigo, pero Dios lo puede hacer si te dejas usar. Amén. Dios te ha dado un privilegio y esta mañana tenemos el privilegio de estar acá escuchando su voz. Pero también Dios ha dado a nosotros talentos, dones, capacidades para su servicio. Yo no sé si a ti, no sé, tienes capacidades de músico, cantante o una buena sonrisa para recibir a la gente trabajando en bienvenida, ujier. No sé qué Dios ha puesto en ti. Dios ha puesto una capacidad. Pero a veces menospreciamos eso que Dios nos ha dado, diciendo, no tengo ganas de ir a la iglesia hoy no voy a ir. Contaba esta mañana que hay veces que algunos hay que estar rogándole, por favor, no tengo quien venga, no tengo quien esté, ¿podés venir? Bueno, voy a pensarlo. Eso es menospreciar lo que Dios te ha dado. Dios te dio un talento, Dios te deja tocar un instrumento, Dios te ha dado facilidad para hablar, para aconsejar, para ministrar y aún para orar por alguien. Eso es algo que Dios te ha dado. Ahora, si tú te rehusas por tu satisfacción, por tu deleite, por tomarte tus vacaciones, que también las merecemos, por supuesto, pero hay veces que podemos estar y hacer algo, pero decimos, no, eso es menospreciar el talento, el valor que Dios te ha dado. Y estos hombres estaban despreciando, menospreciando lo que Dios le ha dado a cada uno de ellos. Dice el verso 29, ¿por qué desprecian mis ofrendas y mis sacrificios? Y este varón le dice al propio Elí, le dice, ¿por qué le das más honor a tus hijos que a mí? ¿Por qué le das más importancia a otras cosas que a mí? ¿Por qué le das más importancia a tu negocio que a mí? ¿Por qué le das más importancia a tu familia que a mí? ¿Por qué le das importancia a tus labores, a tu servicio, aún en la casa de Dios que a mí? Y esta mañana le decía que hay siervos de Dios que han dedicado su vida al ministerio, pero se han olvidado de su familia y han perdido a su familia por el camino. Siervos de Dios que se concentran en buscar de Dios, de servir, en la casa de Dios, pero se olvidan de la comunión con Dios. No podemos olvidarnos, podemos afanarnos mucho en los quehaceres dentro de la iglesia o fuera, pero no podemos olvidarnos que tenemos que tener una intimidad con Dios. Conozco un hombre que se congregaba con nosotros, un gran hombre de Dios, que él decía, yo cada tanto tiempo necesitaba irme 3 días por ahí, estar a solas con Dios. No todos están dispuestos a hacer eso, pero él reconocía esa necesidad de estar a solas con Dios, cargar sus pilas y volver a venir. Lo admiro por ello también. Es necesario, mis hermanos, tener esa comunión con Dios, es necesario buscar de la presencia de Dios. El verso 30 dice que este mismo varón le presenta una sentencia. Les decía, Dios antes de ejecutar, Él advierte, como quizás en esta mañana lo está haciendo. Dios se cansa del pecado y los abusos que cometemos. Para aquellos que piensan que Dios
no cambia de parecer. Aquí está en un versículo, el versículo 30, que dice: por tanto Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, mas ahora ha dicho Jehová: nunca yo tal cosa haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Dice: yo tenía planes contigo. Y algunos estudiosos de la Biblia, y tenemos algunos conceptos que decimos: Dios no cambia de parecer. Dios permanece siempre en esto o aquello que dijo. Dios mantiene sus promesas. Claro que mantiene sus promesas, pero los que no nos mantenemos somos nosotros. Él tenía promesas para esta familia, pero resulta que a causa del pecado Él dijo: yo pensé hacer tal cosa, pero ahora, en otras palabras, dijo: me arrepiento. Me arrepiento, tenía planes contigo, pero ahora me arrepiento. Yo no quisiera que Dios hiciera lo mismo conmigo. Yo tenía planes para contigo, y no solamente planes contigo, sino con tus hijos y los hijos de tus hijos, y tu familia iba a ser bendecida, pero más ahora yo me retraigo. Tu conducta, mis hermanos, sentencia no tu vida, sino también la de los demás. Si tenemos que tener cuidado con nuestras decisiones, mis hermanos, sentencian la vida de los demás también. Yo prometí, pero sin embargo, ahora me arrepiento. Nunca tal cosa yo haga. ¿Por qué? Porque levantaré otro mejor que tú. ¿Saben qué? Cuando menospreciamos lo que Dios ha puesto en tu mano, sea tu talento, tu don, no sé, lo que sea que tenga que tú sabes, cuando empezás a despreciarlo, Él dice: ok, no querés, está bien, yo no te voy a obligar a nada, por lo tanto, yo levantaré a otro. Y después, ¿qué pasa, mis hermanos? Después nos vamos a lamentar de no hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. ¿Cuántos ahí sentados, ahí ustedes, que son poderosos en Dios y se mantienen sentados y no se levantan en poder, en autoridad para hacer lo que Dios les ha mandado hacer? Hay siervos de Dios, predicadores, hay evangelistas, hay gente que tiene palabra de Dios para otros y permanecen sentados sin tomar en cuenta el don que Dios le ha dado a cada uno de ustedes. La sentencia era dura, mis hermanos. Decía: cortaré tu brazo y el brazo de tu casa, o sea, las fuerzas, de modo que no haya ancianos en tu casa. Dice el verso 32, tu casa será humillada mientras colma Dios de bienes a Israel. En otras palabras dice: verás con envidia como otros progresan, mientras tanto tú no progresas. Tu economía va a estar estancada. ¿Por qué? Porque has despreciado lo que Dios ha puesto delante de ti. Has abusado de los privilegios que Dios te ha dado. Has abusado de tomar de las ofrendas, de los sacrificios. Has humillado la casa de Dios. Has humillado lo que Dios te ha dado para hacer. Por lo tanto, eso es lo que Dios haría. Dice: y los que sobrevivan de tu casa llevarán una vida de tristeza y de dolor, y será para amargura de ti, le dice a Elí. Los que queden serán para amargarte, y pasarás dolores de cabeza y tendrás dificultades a causa de haber infringido mi ley, a causa de burlarte y de hacer lo que querés en vez de hacer lo que es correcto. Dice: y para que te quede claro, en el verso 34 dice: y te será por señal que tus dos hijos, los dos más pecadores, los más traviesos, los más sinvergüenzas, serán que morirán el mismo día. ¿Cuánto dolor venía a esta familia? Y saben que aún con todo este dolor y con toda esta sentencia, el propio Elí lo dejó pasar, lo tomó a la ligera. ¿Cuántas veces recibimos palabra de Dios y lo tomamos a la ligera? Si no, Dios es bueno, Dios me va a perdonar, y no tomamos en cuenta. ¿Cuántas veces hacemos eso? O Dios habla en vano. Dios habla y porque quiere nuestra corrección. Pero este hombre dijo: no, Dios no va a llegar a hacer eso. Y lo terminó haciendo, y lo vamos a ver también. Pero, dice el verso 35, yo me levantaré un sacerdote fiel que haga según mi corazón. Yo levantaré a alguien. Tú no quieres ocupar tu lugar, tú no quieres dar lo que yo he puesto en ti, levantaré a otro. Y otro tomará tu lugar por causa de que has blasfemado, te has burlado y has hecho lo que has hecho en presencia de Dios. Algo que me gustaba y que me gusta de esta palabra, y quiero que tú atiendas bien lo que dice el último versículo que vimos, el versículo 36. Y el que hubiere quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciendo: te ruego que me agregues algunos de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. Llegará un momento que estos que se hacían los fatales,
que estos que despreciaban lo que Dios había depositado en ellos, llegará un momento que tendrán hambre por hacerlo. ¿Me escuchó bien? ¿Qué puso Dios en ti, en tu corazón? ¿Qué Dios ha diseñado para ti? Por hacerte el fatal o la fatal, vamos a decirle como quieras. Llegará un momento que tendrás tanta hambre por hacer aquello que negaste de hacerlo, aquello que no quisiste darlo para Dios. Llegará un momento que tendrás hambre de hacerlo y rogarás por tener un ministerio, y rogarás por tener un lugar en la casa de Dios, y rogarás por estar allí ocupando un lugar. Tendrás deseos de hacerlo y no podrás hacerlo. Tengamos cuidado, mis hermanos. A alguien el Señor le está hablando en esta mañana. Dios te da tiempo para que reacciones y no pierdas lo que Dios ha depositado en ti. Que Dios no rompa sus promesas sobre ti, sobre tu familia. Que no hagas lo que es incorrecto, no te burles de Dios, toma en cuenta a Dios. Sabes que cuando entras a este lugar es un lugar santísimo, respeta el lugar santísimo, respeta lo que tú has traído para Dios, tu ofrenda, tu sacrificio, respeta lo que Dios ha hecho. Y es algo que tenemos que tener en cuenta, y te lo vuelvo a decir, recalcar. Nosotros como líderes tenemos mucho más responsabilidad de no tomar lo que no nos corresponde, de no abusar de lo que no nos corresponde, de no hacer lo que es incorrecto y mucho menos hacer caer a otros. Mis hermanos, tengamos que tener en cuenta todas estas cosas. Ya finalizando y solamente haciéndote un cierre de la historia, dice en el capítulo 3 y en el capítulo 4, en el capítulo 3 habla de que Dios llama a Samuel, este joven que se mantuvo puro, se mantuvo separado de las cosas malas que hacían los otros sacerdotes. Dice, se mantuvo ahí hacia el costado. Dice que Dios lo llama. Y hay algo bueno para rescatar aquí, que dice que cuando Dios lo llama por 3 veces y le dice, Samuel, Samuel. Y el propio Elí, el sacerdote, aquel que debería de escuchar la voz de Dios más atentamente, aquel que debería tener un oído fino, no lo escuchaba. En cambio lo escuchaba aquel que tenía un corazón puro y santo para Dios, que era Samuel. Este hombre era viejito, y no era porque le faltaba oído, porque a veces a los viejitos les falta oído, es porque este hombre no tenía tanta comunión como debería de tenerlo, si no hubiera pasado lo que pasó. Dice que no lo escuchaba, y hasta que el Señor llamó por 3ª vez, y ahí Elí le dijo, bueno, tú has venido a mí pensando que era yo que te llamaba, pero no fui yo, 3 veces viniste a mí, no era yo el que te llamaba. Entonces vuelve a tu cama, y si te llama nuevamente, dile, heme aquí, ¿en qué te puedo ayudar? No me acuerdo bien la frase exacta. Así que él fue, volvió, y ahí se dio cuenta, Elí por deducción, no por convicción ni por espiritualidad, ahí se pudo ver que fue Dios que estaba llamando a este muchacho. Y ahí comenzó una gran carrera para Samuel. Dios empezó a levantarlo. Dice también la palabra en el capítulo 3 que Dios ahí le revela lo que habría de hacer con la familia de Elí, que todo lo que había prometido, todo lo que había sentenciado, se iba a cumplir. Y dicho y hecho, pasó. Y para que pasara, pasó un tiempo, mis hermanos. Y aún así Elí y sus hijos no se arrepintieron. ¿Saben que para que la ira de Dios no venga a nuestras vidas, lo único que puede pasar es un arrepentimiento? Si nos arrepentimos realmente de corazón verdadero, Dios perdona. Pero si no hay un verdadero arrepentimiento, Dios cumple sus promesas. Y así dice la Escritura, haciéndote el cierre como te decía, dice que se cumplió el tiempo donde fueron a guerrear contra los filisteos, y fueron estos 2 sacerdotes, siempre los sacerdotes iban adelante, e iban estos 2 sinvergüenzas, como decía la NBI, iban adelante, y dice que en ese mismo día ellos perecieron, murieron, se cumplió lo que decía la palabra de Dios. Y dice que también en esa primera lucha que tuvieron, vieron, antes de morir estos 2 sacerdotes, dice que volvieron porque habían perdido la guerra. Volvieron y dijeron, estos sacerdotes dijeron, vamos a llevar el arca de Dios. Quizás si llevamos el arca de Dios, entonces vamos a ganar la batalla, como había pasado otras veces. Y ahí fue que llevaron el arca, murieron ellos 2 en esa batalla, y aún los filisteos se llevaron el arca de Dios, que representaba la presencia de Dios. Por lo tanto, dice que vienen los mensajeros diciéndole, hemos perdido también la batalla. Y Elí, deseoso de saber qué es lo que había pasado, le comentan. Y cuando él recibe la noticia de que habían muerto sus 2 hijos y que el arca de Dios se la habían llevado el enemigo, los filisteos, dice que él cayó hacia atrás, se partió la nuca y se murió. ¿Se cumplió o no se cumplió la palabra de Dios? Se cumplió. Pero lo bueno de rescatar en esto, mis hermanos, vuelvo a decirte,
Hay tiempo de arrepentimiento. Hay tiempo de hacer lo que es correcto. Hay tiempo para decir, Señor, yo realmente quizás de oída te había oído, pero ahora quiero conocerte. Quiero tener un vivo acercamiento. No me quiero infectar con lo que otros hacen. No quiero hacer lo mismo. No quiero llamar inmundo a lo que es santo. No quiero hacer las cosas incorrectas. No sé cuántos los quieren en esta mañana. Amén. ¿Cuántos quieren permanecer como Samuel? ¿En honra o en deshonra? Te invito a que ahí donde estás cierres tus ojos un momento y comiences a tratar con Dios, que comiences a hablar con Dios y hacerte algunas preguntas en tu vida. ¿Cómo has servido a Dios hasta este momento? ¿Cómo has servido a Dios? ¿Cómo ha sido tu corazón al servicio de Dios? Y déjame decirte algo más, que está en el primer versículo del capítulo 3, que dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. No dice lo contrario, no dice el joven Samuel ministraba a Elí en presencia de Jehová, sino que al contrario, eso delata que su servicio era para con Dios y no para con los hombres. Tu servicio, hagas lo que hagas, para Dios, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, es para Dios, no es para los hombres. Tú no sirves, y eso el Señor me lo ha hecho entender, y ha sido difícil quizás a veces entenderlo y comprenderlo, pero sí es que nosotros servimos a Dios. No importa lo que hagan esos supuestos líderes, esos supuestos sacerdotes, no importa lo que hagan, que ellos se arreglen con Dios, porque el juicio de Dios vendrá sobre sus vidas, pero tú te mantienes fiel. Tú sirves a Dios y no a los hombres. En esta mañana, ahí con tus ojos cerrados, comienza a decir, Señor, ¿realmente yo te conozco? ¿Realmente tengo una experiencia contigo? ¿O solamente sé de lo que me han hablado otros? Señor, ¿he crecido en este último tiempo o he visto un decaer en mi vida espiritual? No cuento con el favor de Dios, no siento que tenga el favor de Dios. ¿No será que te has influenciado con cosas que no son las correctas? ¿Estarás oyendo la voz de Dios, la advertencia de Dios en esta mañana? ¿Cuántas preguntas podemos hacernos, mis hermanos? ¿Tomarás la autoridad cuando te compete y la tienes para poner fin al pecado y la deshonra a Dios? En la posición que Dios te ha dado, ¿pondrás fin al pecado o serás partícipe de lo mismo? ¿Honrarás lo que es santo? ¿Honrarás lo que ha sido consagrado para Dios? ¿O dejarás que el mundo haga lo que quiera hacer? ¿Marcarás la diferencia? ¿Te propondrás o te decidirás a marcar la diferencia o sumarte a la gran mayoría? Pregúntate estas cosas en esta hora y ponte de pie. Un momento, ponte de pie. Quiero que podamos en un momento escuchar una canción. Vamos a escuchar una canción, pero con tus ojos cerrados medita en lo que dice esta canción. Un momento, nada más. Y todos nosotros seamos ministrados, aún los músicos, podamos pensar en lo que dice esta canción, para que podamos realmente entender. Y esta canción habla mucho de lo que se dijo esta mañana. Vamos a escucharla, pero ora, medita a Dios. ¿Tenemos el audio? Vamos a orar mientras tanto. Señor, en el nombre de Jesús, hemos escuchado tu palabra, hemos entendido que tú has sido duro quizás en esta mañana, quizás has hablado no como otras veces, quizás no hemos sentido la caricia en nuestras espaldas, sino que hemos sentido un peso sobre nuestras espaldas. Pero que en esta hora, eterno Dios, nosotros podamos entender y comprender que es en tu majestad, en tu perdón, en tu amor, en el cual nosotros nos refugiamos hoy. Y es lo que tú quieres, Señor. Señor, ministranos en esta hora en el nombre de Jesús. Ministranos, Señor, quebrántanos.
otros te ignoren, se burlen de ti, aunque otros no tomen en cuenta quién tú eres, Señor, yo marcaré la diferencia en respetarte, en honrarte, Señor. Quiero oír tu voz, Señor, marcándome el paso cada momento. Que puedas tú decirle a mi hermano, Señor, márcame el paso. No quiero ser más del montón, quiero ser un verdadero hijo de Dios, servidor de Dios, que hacen lo correcto, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, perdóname, Señor, porque muchas veces nos olvidamos de tu palabra, nos olvidamos de lo que tú quieres para nosotros. Muchas veces no tomamos en cuenta nada, Señor, y menospreciamos lo que es tuyo, Señor. En esta hora te pedimos en el nombre de Jesús que tú obres de una forma poderosa en medio de nosotros, Señor. Que esta sea una mañana donde yo pueda acercarme a ti en arrepentimiento, Señor, buscando tu rostro, buscando tu gracia. Padre, en el nombre de Jesús yo puedo entender que he sido consagrado para adorarte, pero de la forma correcta. La forma correcta en mi servicio, en lo que emprenda, en lo que haga para ti, lo haré para ti, con gozo, con alegría, Señor. No burlándome, no tomando lo que no me pertenece, no haciendo lo indebido, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias te damos porque tú eres bueno, Señor, porque tú eres grande. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Quizás haya alguien en esta mañana que quiera hacer un compromiso con Dios. Quizás haya alguien que diga, Señor, yo me he equivocado y he caminado mal todo este tiempo y he escuchado tu voz en esta mañana y necesito que alguien ore por mí. Necesito nuevas fuerzas. Necesito que algo suceda. Padre, en esta hora toca los corazones. Y si hay alguien que necesita ayuda de Dios, socorro de Dios, ven aquí adelante y vamos a orar delante de Dios. Porque hay tiempo para buscar de su presencia. Hay tiempo para buscar de Dios de una forma especial. Si has venido con necesidad, pasa aquí adelante. Y habrá alguien que quizás ore por ti en esta noche, en esta mañana, Señor. Padre, ministra los corazones en esta hora en el nombre de Jesús. Quizás haya muchos que no se atrevan a dar el primer paso, pero sí sé, Señor, que tú has comenzado a hacer algo. Sé que tú has comenzado a obrar en las vidas, Señor. Sé que tú has traído una palabra fuerte para la vida de muchos de nosotros, pero necesaria. Porque el que ama, reprende. Porque el que ama, exhorta. Porque el que ama, busca. Porque el que ama, Señor, hace algo. Si has venido con alguna necesidad en esta mañana, no te puedes ir de la misma forma. Ven a buscar de Dios y de su presencia. Ven a ser ministrados por Dios. Samuel buscaba la presencia de Dios. Dice que Samuel ministraba en la presencia de Dios. Y cuando tú te acercas a este altar y cuando tú te acercas a este lugar es porque estás siendo ministrado también por Dios. Porque reconoces que sin Dios es imposible avanzar, sin Dios es imposible conquistar, sin Dios es imposible. Sin Dios es imposible muchas cosas en nuestras vidas. Por eso en esta hora vamos a orar y quizás todavía hay alguien más que permanece en su asiento y necesita oración. Pase aquí adelante y vamos a orar. Vamos a orar. Le pido a los ministros, a los colaboradores que estén orando por la vida de nuestros hermanos y que oren con fe, confiando que Dios comenzará a hacer algo en medio de sus vidas. Colaboradores, maestros discipulados, líderes, oremos en esta hora en el nombre de Jesús. Y si te has quedado ahí en tu asiento, ora por aquellos que han pasado. No seas un espectador, sé alguien que actúa, alguien que vela, no solamente por su vida, sino también por la vida de otros. Señor, en el nombre de Jesús, oramos en esta hora y vamos a adorarte, vamos a exaltarte. Señor, te bendecimos, te adoramos, Jesús. Quiero más de ti.
cada día ser más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú. Y cada día ser más como tú. Yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo y tendré es tuyo. Quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta, quebranta mi corazón, quebranta mi vida, entrego mi voluntad tan solo a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Señor, mi voluntad quiere hacer tal o cual cosa, pero a veces mis deseos, mi carne, mis malas intenciones muchas veces me separan de hacer lo que es correcto. En esta hora, danos la fuerza, danos la valentía, Señor, para levantarnos y para tomar medidas
y poder ser hijos aceptos delante de ti, Señor. Míranos con agrado en esta mañana, Señor. Y gracias porque tú has comenzado a hacer algo. Sanidad en los corazones, sanidad en las mentes, en los cuerpos. En esta hora declaramos, Señor, que tú sanas los cuerpos, sanas las mentes, que tú en esta hora haces algo poderoso en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, por tu presencia y gracias por tu ministración, gracias por tu palabra y gracias porque sabemos que con planes y propósitos tú nos has creado y que cada uno de nosotros somos fieles siervos tuyos, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Amén y amén. Tomen asiento, mis hermanos. Damos gracias al Señor por su palabra. Quizás haya alguno un poco doblado todavía, pero ya pasará. Mis hermanos, vamos a honrar al Señor. Vamos a presentarnos delante de Dios y hablando justamente de honra. Dice la palabra del Señor en Primera de Crónicas 16, 28 y 29. Dice así: tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová gloria y poder, dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrendas y venid delante de él. Postraos delante de Jehová en la hermosura de la santidad. Este es un tiempo especial de adoración a Dios, donde nos presentamos con nuestras ofrendas y nuestros diezmos, sabiendo que Dios es bueno para bendecirnos, prosperarnos, y que cuando lo hacemos es grato hacerlo, porque lo hacemos de corazón y no por necesidad ni por obligación. Nadie está obligado, tenemos que hacerlo por un corazón agradecido a Dios de que Él nos suple, de que Él nos da, del que nos ha dado gracia y favor a la hora de administrar nuestra casa, nuestra economía, nuestras empresas. Ha sido la gracia de Dios. Vamos a orar en esta hora pidiéndole al Señor que bendiga y prospere aún más nuestras entradas. Que Dios bendiga y prospere también las entradas de su casa y que estas cosas sean guardadas realmente y cuidadas como lo merece, con honra para Dios. Todo le pertenece a Dios. Señor, en esta hora oramos dándote gracias porque es un privilegio para nosotros bendecirte a través de nuestras finanzas, a través del dinero. Gracias, Padre, porque tú no nos obligas, sino que tú recibes con agrado a aquel que te da, Señor, con un corazón sincero, un corazón dadivoso. Que en esta hora, Señor, tú puedas prosperar a tu pueblo y esa es tu intención, que seamos bendecidos, que vayamos de gloria en gloria, aún también en la economía, Señor. Te pido, Padre, que en el nombre de Jesús, como decía tu palabra, que en la sentencia que tú le diste, Señor, a la familia de Elí, que veían que otros progresaban y ellos se mantenían en pobreza, lo contrario sea con nosotros, que nosotros nos mantengamos en fructificación, Señor, en prosperidad y que quizás podamos ver que otros no lo tienen porque no te conocen a ti, Señor. Bendice a tu pueblo, recompensa y da abundantemente en la vida de mis hermanos. Aquel que necesite trabajo lo pueda encontrar, que en esta semana tú hagas milagros donde aquellos que necesitan trabajo lo consigan, Señor. Prospera, Señor, nuestras entradas y nuestras salidas. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor. Amén y amén. Hoy tengo vida y esperanza, pues siento tu amor. Apareció cualquier gracia y me dio salvación. Sé que no merecía nada, mas tu perdón llegó. Mi corazón es tu morada y ahora tuyo soy. He vuelto a empezar, todo dejo atrás. Tu amor me dio alegría y nueva vida. Tu amor cambió mi tristeza y ahora empieza. Cristo Jesús, eres mi alegría.
Vamos juntos. Hoy tengo vida. Hoy tengo vida y esperanza, pues siento tu amor. Apareció tu eterna gracia y me dio salvación. Todo dejo atrás, tu amor me dio alegría y nueva vida. Tu amor cambió mi tristeza y ahora empieza. Cristo Jesús, eres mi alegría. Por tu amor vivo hoy. Gloria a Dios, mis hermanos. Cristo Jesús es nuestra alegría. Mis hermanos, ya casi terminando. Tenemos algo especial. Tenemos un anuncio, pero antes de un anuncio queremos hacer algo especial en este lugar. Y es que tenemos dos niñas para presentar. ¿Están por aquí? Sí. Le invito a Janina, Elías, los padres. Van a presentar a Oriana y Valentina. Quieren presentarlos delante de Dios y vamos a hacerlo en esta hora. Le pido a mi esposa que pase a ayudarme.